MSH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MSH. Verano, otoño, invierno, primavera. Todo viaja desde Argentina al mundo a través de la radio. Cuando aparece o se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o haz tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Antena Pueblo Radio. El Viejo Torino. Pizzería, restaurante, café, mesas al aire libre y espectáculos en vivo los fines de semana. Una tradición gastronómica en Mataderos. Escalada esquina Alberdi. 4682-3333. Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. Anotate en Yara, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Cursos cortos teóricos y prácticos. Tecnologías aplicadas al cuidado del medio ambiente. Talleres equipados profesionalmente. Modalidad presencial y a distancia. Yara. Larrañaga 669. 25 años en la enseñanza de la refrigeración y el aire acondicionado. Contactate a yara.com.ar o al 4635-7979. Paz de Dios, hermanos, hermanas en Cristo. Buenas noches, bienvenidos de nuevo al programa dedicado al Señor Jesús, a Dios Todopoderoso, Creador, Padre Eterno. Es un honor para mí, un orgullo, una satisfacción estar nuevamente en Antena Pueblo, que es el lugar donde da la bienvenida a El Cielo Puede Esperar, para que se comunique todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Porque tenemos que reconocer que es importante que las radios y los medios también permitan que el contenido espiritual se expanda. No todo es rechazo a lo espiritual. No lo llamo yo religioso, sino el mundo necesita una apertura a Dios. Y reitero, a Dios, no a religiones. En el día de hoy vamos a referirnos a la oración. La oración es lo que nos comunica con Dios. La oración es lo que nos da trato frecuente con Dios. Orar es hablar con Dios,
es escuchar a Dios. Es movilizar nuestro espíritu acorde con la voluntad de Dios. No solamente orar es pedir, clamar, llorar, sino también es tener gozo en las cosas de Dios. Por eso nuestro programa es de adoración, es de alabanza y es en sí mismo un gesto de oración. Porque uno no solamente ora con la palabra o cerrando los ojos, poniendo las manos juntas, bajando la cabeza, reclinándose, sino que uno puede orar durante todo el día. Acuérdense que, según está escrito, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y este es el concepto raíz de nuestro programa de hoy. La oración en el Espíritu. No cualquier tipo de oración, sino aquella que está conectada con el Santo Espíritu de Dios. Esa es la genuina oración. No es aquella oración de la boca para afuera, aquella oración mental que es una repetición y que algunos llaman rezo. Si ustedes buscan la definición en el diccionario de rezo, está un poco relacionado con esto de repetir, de memorizar, de no saltearse ninguna sílaba y ninguna coma y ningún punto. Orar es hablar, comunicarse con Dios Padre. En este modo de intimidad y de confianza y de pleno abrazo a lo que Dios tiene para nosotros esta noche, es que vamos a empezar con una oración y va a ser primero una oración de agradecimiento y en segundo lugar una oración de petición, de solicitud, que Dios incremente la gracia de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, que quieren aumentar su fe por el oír la palabra de Dios. Padre Santo que estás en los cielos y nos observas diariamente, espero que sea de tu agrado este programa, esta escucha, la lectura de tu palabra, escudriñar en tus versículos, en tus dictados. Te agradecemos el poder haber transcurrido una semana protegidos de tu mano, con salud, con trabajo, con nuestros afectos. Te agradecemos habernos propuesto caminar un poco más de la mano de Jesús todos los días. Te agradecemos porque tu Espíritu Santo nos advirtió de los valles y de las desviaciones y de los peligros de esta vida mundana. Padre Santo, queremos elevar nuestro espíritu. Queremos aprender a orar en el Espíritu. Y para eso ponemos delante de tus ojos y en tus manos a cada uno de los oyentes que voy a mencionar y que eventualmente están o estarán escuchando este programa. Ellos son Villamizar, Natalia, ellos son Trejo, Laura, ellos son María Elena, ellos son Claudio, ellos son Brisi, José, ellos son familia Prestes, Marcelo, todos los familiares de quien les habla, Analía, Verónica, y todos los amigos que de vez en cuando, ocasionalmente, se suman al programa El Cielo Puede Esperar, que son Fernando, Manuel, fiel oyente,
Daniel. Y recordamos esta noche también a Abraham, quien estuvo mucho tiempo con nosotros y sigue en los caminos de Dios con otros ministerios, otras funciones, pero siempre unidos en la oración. Padre, te pedimos y te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vayan preparando sus Biblias. Hoy vamos a dar lectura principalmente al capítulo 8 de Romanos y como introducción voy a hacer una oración, pero con la palabra de Dios. Es un pensamiento que se le metió en la cabeza al profeta Isaías, que está en el capítulo 43, versículo 1 al 4. No tengas miedo, yo te he liberado. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas grandes problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. No temas, porque yo estoy contigo. Esta oración también va para Natalia, para Jessica, para Laura y para todos los abogados cristianos que escuchan el programa. Como vamos a tener la bendición de estudiar hoy, de repasar hoy, Dios nos quiere guerreros, nos quiere soldados, y la oración es una batalla. Pero no me quiero adelantar. Vamos a un tema musical. Y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes, Dios, por mi maldad. Perdón, Señor, perdón, Señor. Andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti. Cuando anhelabas verme en la lid, perdón, Señor, perdón, Señor. Escucha, Dios, mi pobre confesión. Como todo recorrido, y la oración es un gran camino
que nos atraviesa toda la vida, la oración, nuestro espíritu creado por Dios y nuestro espíritu que anhela estar en las alturas, en un momento poder ver cara a cara a Dios. Tiene expresiones en signos y en Juan 4 hay un pasaje que retrata el evangelista Juan, el de una samaritana y Jesús en un pozo, el pozo de Jacob. Esta figura del agua, de sacar del aljibe agua para beber. Recuerden que no había una canilla en esa época, no había agua pluvial, corriente, sino que era mediante el esfuerzo humano que el pueblo se proveía del alimento y del agua. Hay un encuentro entre Jesús y la samaritana. Y este encuentro, este signo del agua y este lugar ya nos indica algo en el recorrido que vamos a hacer sobre el tema de la oración. Voy a dar lectura a Juan 4, versículo 3 a 7. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces aquí el signo es el agua y la sed. Creo que tenemos un mensaje en el WhatsApp. Buenas tardes, grupo. Bienvenida, Jessica. Espero que te encuentres bien. Compartí el mensaje ahí de Juan capítulo 4, la experiencia de la mujer samaritana, ¿no? Lamentablemente tenemos ese problema que vivimos corriendo de un lado al otro, siempre buscando saciar una sed que no entendemos del todo. El alma siempre está seca, aunque por fuera todo parezca que está en orden. Estamos ahí en el pozo de Jacob, ¿no? Con esa mujer samaritana, y como esa mujer samaritana muchas veces vamos al pozo en la hora más calurosa del día. Esta mujer fue a las 12 del mediodía, en pleno calor, para que nadie la vea, porque se escondía, ¿no? Cargando su vergüenza en esa rutina, con ese vacío, con ese prejuicio, con ese dedo acusador diciendo: la mujer samaritana, la roba maridos, ¿no? Aquella que tenía 5 maridos y uno que no era, que vivía con ella pero no era su marido. Pero estamos en los primeros versículos, ¿no? Por eso, en medio de ese cansancio, incluso espiritual, nos encontramos siempre que no hay nadie que nos entienda, hasta que aparece Jesús en nuestras vidas. Y Él nos habla, nos ve, nos pide algo, no porque Él lo necesite, sino porque quiere comenzar una conversación que transforme nuestra vida. Jessica, amigos del grupo, hermanos del grupo, Jesús está hoy sentado junto al pozo de tu historia. Él conoce tu sed más profunda, no te rechaza, te invita. Si tan solo le escuchas, Él no solo calmará tu sed, te convertirá en una fuente de vida para otros. Hoy Jesús te espera en tu rutina, en tu cansancio, en tu sed,
No lo ignores, acércate a Él, háblale, entrégale tu vacío. Él quiere darte un agua viva que sacia para siempre. ¿Te animás a responder hoy? Decirle, Señor, dame de esa agua. Y así como la mujer samaritana tenía muchos prejuicios, el Señor le dijo, mujer, créeme, el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que estamos compartiendo, la palabra de Dios. No era en el monte Gerizim, no era en Jerusalén, aunque la salvación venía de Israel, porque el Mesías venía de Israel. Pero no es allá donde tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y ese es el propósito de este grupo, compartir la palabra de Dios y ser adoradores. Qué lindo es escuchar el comentario, la explicación de José Pancho Brisi. Y tiene que ver con la oración en espíritu, este privilegio de la samaritana, que Jesús desvió su camino para tener un encuentro íntimo con la samaritana. ¿Por qué? Voy a dar lectura. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Como este pasaje del Evangelio según San Juan, todo en sí es una oración, porque la oración es el privilegio más grande que existe dentro de los privilegios que nos da Dios. Ser sano es un privilegio. Si miramos hacia los costados, son más los que están postrados que los que están caminando alegremente por la calle, respirando aire puro y dando gloria a Dios. Son más los que están envenenados por el estrés y el odio. Estamos hablando de la salud espiritual, que los que alaban a Dios por el solo hecho de estar vivos. Y esta mujer samaritana, adelantándonos al desarrollo del tema de hoy, la oración en el Espíritu, le habla desde el llano, desde la materialidad, y le dice, pero me pides a mí de beber, que soy samaritana, ¿querés que te alcance un vaso de agua o que te dé agua del pozo? Si entre judíos y samaritanos no se hablan, como diciendo, tú y yo estamos en mundos opuestos. Tú eres de un pueblo y yo soy de otro. Directamente no tenemos trato. ¿Por qué me pides agua? Pero claro, todavía no estaba introducida en el espíritu de Dios esta samaritana. Es como que Jesús en la conversación le explica cómo tiene que adorar a Dios. Esto fue un poco el comentario que anticipaba José. El que te dice dame de beber, Jesús,
Él es el que puede darte agua viva. Ahora, si la mujer le sigue preguntando, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Es como que un poco pareciera que le estaba tomando el pelo la samaritana a Jesús, ¿no? Hasta que Jesús profundiza, avanza un poco más y le explica qué es esto del agua viva. Y le dice, cualquiera que bebiera de este pozo o tome el agua, materialmente hablando, va a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué mensaje espiritual de Jesús. Y después tuvo que decirle, llama a tu marido, y le tuvo que decir, Jesús, 5 maridos has tenido. Y se sorprendió la samaritana. Dice, debes de ser profeta tú. ¿Cómo sabes? ¿Cómo has escrutado mi corazón para saber cuál es mi realidad actual? Porque le dice Jesús, el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho esto con verdad. Estaba leyéndole el pensamiento Jesús a la samaritana. Y claro, era Dios. Jesús es Dios. Pero, como dice la Biblia, Dios nos revela en la oración su voluntad. Este era un mensaje expreso de Jesús en persona, como empieza el versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Lo traduzco para mis oyentes. Era necesario que hoy escucharas sobre la oración en espíritu para que Jesús te diga, tenés que ajustar el cómo orás. No tenés que repetir un rezo que es lacónico, que es reiterativo, que no tiene contenido. Escuchá cuáles son los problemas que podés llegar a tener si no interpretás mi palabra y cómo el Espíritu Santo te tiene que auxiliar para que atravieses toda esta materialidad accesoria que son los cuestionamientos. Ay, me gustaría tener agua, pero en tal medida que no tuviera que abrir la canilla. Me gustaría tener agua fresca siempre, sin necesidad de abrir la heladera. Me gustaría estar siempre saciado y no tener que ir al supermercado a comprar el alimento. Jesús es todo esto. Entonces Jesús dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en el pozo de Jacob, en Samaria. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los israelitas, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, San Juan capítulo 4, dice Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces acá tenemos un primer gran concepto que de la sentencia, de lo que ha dicho afirmativamente
Jesús, que es Dios, porque nunca dijo nada Jesús que no haya puesto Dios en su boca. Que tenemos necesidad de estar en su espíritu para que podamos adorarlo de verdad. Porque a Dios hay que adorarlo en verdad, en el espíritu, habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Lo explico de otro modo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hoy por hoy, ¿cuántas personas a las cuales conocemos saben con su corazón, no con su mente, en su memoria, porque leyeron algo, porque escucharon algo, que Jesús, quien es Dios, vino a la tierra y está presente entre nosotros mediante su Espíritu Santo? Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanentemente nos tiende su brazo y espera que nos comuniquemos con Él a través de la oración. Que le llamemos Abba, que quiere decir padrecito, papito en arameo. Que no nos trata como algo distante, sino que somos hijos suyos, hijos adoptivos por los méritos de Cristo. No somos simplemente unos filigreses que atienden la iglesia, el culto, la misa. No somos simplemente los miembros de una religión. Como le dijo Jesús a la samaritana: va a llegar un momento, mujer, versículo 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es necesario ir a alguna basílica, alguna iglesia distante, algún centro turístico para recibir cierta bendición. Estamos en el mundo espiritual. No existe la materialidad para Dios, porque Dios es creador. Dios sopló y dio vida. Necesitamos nosotros, descendientes de Adán, un barro para que tuviéramos nuestra contextura en carne y hueso. Dios es espíritu. No busquemos a Dios en las cosas. Dios hizo las cosas y el hombre reproduce esa participación del poder creador de Dios. Nosotros recreamos las cosas que Dios nos dio para que sometamos la naturaleza. Pero nosotros a veces rezamos, oramos, pero no en verdad y en justicia. ¿Por qué? Porque no sabemos que vino la salvación, que vino Cristo y que el reino de los cielos es la justicia del cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto lo vamos a ir viendo en pocos minutos. Le dijo a la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios, el que habla contigo. No tenés que esperar. Hoy acepta a Cristo. Hoy reconoce que sos criatura de Dios. Hoy reconoce que estás mirando para otro lado, que estás repitiendo frases hechas y que rebotan en la pared porque no traspasan el techo de tu habitación, porque no estás compenetrado en el espíritu de la verdad. No aceptaste a Cristo como el camino, la verdad y la vida.
¿Es alguien más? Sí, es el Hijo de Dios. Sí, en el Padre Nuestro. Sí. ¿Cómo no voy a reconocer a Jesús? Poderoso Jesús. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Alguna vez, hermanos, escucharon la voz del Señor, de Jesús, de Dios, que le susurró en el oído? Yo soy. Yo soy tu Padre, yo soy tu Creador. Si llegan a tener esa experiencia, como muchos creyentes la han tenido, sabrán que no es juego, que no es simplemente ensayar palabras, frases mentales, un relato, una historia, un cuento. Jesús vive, Dios existe, necesitamos de Dios. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos encomienda un ministerio a nosotros y nos ministra. ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo de Dios nos da poder para poder orar. Todos tenemos fiaca, todos somos débiles. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. La carne, la materialidad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando pedimos la asistencia del Espíritu Santo, obviamente, habiendo dejado todos los pecados y delitos, ¿no? Habiendo limpiado nuestra vida, habiéndonos bautizado, teniendo en claro que para tener el rostro de Dios cerca, uno tiene que ser santo, vestiduras blancas, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos da el don y nos da el poder de orar. Por eso es un privilegio y una carga orar. Yo no conozco ningún cristiano fervoroso que no ore a la mañana, al mediodía, a la noche, todo el tiempo, que sus pensamientos no estén alineados con su Padre, Dios Creador. Y el Espíritu Santo nos usa. Entonces, cuando oramos, nos ponemos al servicio de Dios para cumplir el ministerio del Espíritu Santo. Si hoy, en este momento, estás atravesando angustia, problemas, preocupaciones, sabe que mucho de la curación a tu alma, de poder sobrellevar los problemas y las cargas, depende de que tu oración sea sincera y comprometida con tu esencia creada. Vos dependés de Dios, usted depende de Dios. Si no reconoce que Dios es Dios y usted es una criatura, estamos lo que Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Usted es un hombre natural, usted es un hombre carnal. Su oración no traspasa los 40 centímetros de la emisión de su voz, de la proyección de su pensamiento. Vamos a un tema musical y adelantamos ya el contenido del PDF. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Si Cristo nunca pudiera más
con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba. Hablando de la ignorancia respecto de la oración, ¿no? Seguimos en el capítulo 4 de San Juan. Es como el Espíritu dispuso la charla de hoy. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, a sus alumnos, a los que eran sus amigos y estaban todo el día, a cada momento, escuchándolo. Tenían ese privilegio, escuchar la voz de Dios. Y sin embargo, ese ratito que lo dejaron a solas con la samaritana, pensaban carnalmente, ¿alguien le habrá dado de comer? Y seguía orando Jesús, seguía orando. Y como vamos a ver ahora en la placa, dentro de las características de la oración, también están los peligros de la oración. Cada placa, cada versículo nos advierte de algo. En este, siempre de capítulo 8 de la epístola de San Pablo a los Romanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto hace referencia a que el hombre natural no tiene acceso a la revelación. El hombre natural, quien está en pecado y en delitos, y lee la Biblia, primero que no entiende nada, y segundo, que poco interés tendrá en leer algún versículo porque no cree. Vamos a otro, siempre en capítulo 8 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vimos en programas anteriores que le era imposible al hombre agradar a Dios y cumplir los mandamientos de Dios. Entonces Dios envía a su propio Hijo, muere en cruz y restaura a la humanidad. Nos salva de todo pecado. Romanos 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues
¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo es importante analizarlo un poquito más. ¿Qué he de pedir? No lo sé, pero el Espíritu Santo me aconseja qué es lo mejor para mi vida. Algunos habrán escuchado alguna vez: estás orando mal, estás pidiendo mal. Vos creés que ese es el problema de plata o de falta del trabajo. Tu problema es otra cosa, es el vicio, es el alcohol, es el cigarrillo, es la enemistad que tenés con tus padres, que no los respetás. Es que no te reconciliás con tu hijo, es que ofendiste a fulanita o menganito y tu corazón está destrozado, pero tu orgullo es tan grande que no podés aceptar ni tu propio perdón, ni el del otro, ni pedir perdón. En ese estado estamos en un dominio absoluto del enemigo. Cuando hablo de enemigo, ustedes ya saben a quién me refiero. No las cosas de Dios, sino a quienes están en la enemistad de Dios. Por eso, uno de los 6 enemigos de la oración, junto con la indiferencia, el letargo espiritual, la ignorancia, esto de que la elección de qué vamos a hablar con Dios. Bueno, es inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle: oriéntame, Santo Espíritu de Dios, Jesús, quiero que mores en mi corazón, que permanezcas. Yo no sé orar, no me salen las palabras, tengo tantos problemas. Despéjame esta confusión. Quiero ser persistente y constante en mis ruegos y en mis actos. Tú endereza mis veredas, márcame el camino. Esta especie de impotencia, ¿no? de fiaca, inhabilidad física. El espíritu dispuesto, pero la carne es débil. Pero acá venimos con el tema de uno no sabe cómo orar, sino que el Espíritu se expresa en uno, ¿no? Y ahí dice, por gemidos indecibles, ¿no? Muchas veces estamos en silencio, lloramos, gritamos. No es que nos agarra un ataque de ira cuando oramos, pero sí nos humillamos, nos bajamos de nuestra altivez, de nuestra soberbia. Entonces le pedimos a Él que, habiéndonos vaciado de nuestro ego, Él lo llene con su espíritu, y ahí sí podemos empezar a escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Ahora bien, supongamos que ya sabemos que tenemos que pedir la intercesión del Espíritu Santo para aprender a orar. ¿Qué pasa con esas interferencias o interrupciones en la oración? No encontramos el lugar, la hora, nos llaman en el celular porque no somos prudentes de apagarlo, nuestros hijos se pelean, tenemos que ir a separarlos, pusimos la comida en el horno, se nos quema, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que eso es provocado por alguien? Sí. Son los enemigos de Dios, son los demonios, Satanás, quien comanda a todos ellos para que nos quiten ese momento de bendición. Porque lo peor que tiene Satán es el hombre que adora a Dios, el hombre que es criatura, hechura de Dios y que le agradece haber sido creado y que anhela que su espíritu vaya al Padre. Porque si vamos a Gálatas
capítulo 4, versículo 6, San Pablo nos dice, por Cristo estamos autorizados a llamar y a clamar a Dios con un nombre familiar. Padre, Abba Padre, Padre mío, papito mío, padrecito mío. Pero en arameo, el nombre Abba es respetuoso, no es algo chistoso, sino la confianza de la oración es la fe en la misericordia de Dios. Y con esto vamos cerrando lo que dio el programa de hoy. Volviendo con el tema de la mujer samaritana. Una vez que se quiebra la samaritana, que había tenido 5 esposos, que el último no era su esposo legal, que había jugueteado con Jesús en esa disputa verbal, ¿no? Reconoce que estaba frente a un profeta y Jesús le revela que él era el Mesías. Miren quién salió a salvar a quién. Jesús le tenía que dar un mensaje. Jesús tuvo que evangelizar Samaria. Jesús tuvo que esperar a los discípulos que le preguntaran la pavada, ¿habrá comido nuestro maestro? Jesús tuvo que recordarlo a los discípulos aquello que le dijo a Satanás en el desierto cuando lo tentó el demonio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Y tuvo que recordarle a los discípulos, mi comida es comida espiritual. Mi comida es la oración. A ver si nos entendemos. Modelo de orador. Orador, quiero decir, de comunicación con Dios Padre. Su Hijo, Jesús, Monte de los Olivos, la previa al Calvario. ¿Cómo encontró a Pedro, a Juan, a Santiago, si mal no recuerdo? Durmiendo. Estaban cansados, pero estaban dormidos en espíritu. No solamente tenían un cansancio físico. Esto es lo que hace Satanás. Que nosotros seamos unos flojitos y que metamos las 10.000 excusas diciendo, esto es difícil, yo no entiendo la Biblia. Yo voy a pedirle a algún otro que ore por mí. Yo voy a ir a fulanito, voy a ir a menganito, que hagan una cadena de oración por mí. Ahora bien, esto de examen de conciencia, de humillarme, de tener un encuentro con Dios, que cuesta esfuerzo, ¿eh? Hay que levantarse temprano, ayunar, insistir, la insistencia de la oración. No, que lo resuelva otro, que lo resuelva algún otro humano que tiene algún grado de profundización espiritual mayor que yo. Alguno que la tenga más clara que yo, que haya leído la Biblia. Así, esa no es ignorancia, eso es culpa, eso es dolo, eso es soberbia. Eso es patear para afuera. Vamos a la placa y ya nos estamos despidiendo, pero es importante esto. Recuerden la figura de San Pablo, ¿no? En sus cartas, siempre tratando de consolar a sus discípulos, llamémoslo así, discípulos de Cristo, pero las iglesias. Aquí quiero parar. Las iglesias, ¿no? De Éfeso, de Corinto. Y acá en Corintios, en la segunda carta, que es muy conocido este versículo, decía y contaba su experiencia personal San Pablo y decía, yo he orado a Dios Padre que me quite la cruz, el problema de enfermedad, el problema de persecución, lo que fuere, ¿no? La espina que tenía en su alma. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios?
y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, Dios le habla, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice San Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Podemos tener impotencia porque no vemos la salida. Muchos años de haber besado el suelo, respirado el polvo, cachetazo tras cachetazo, humillación tras humillación. Perfecto. Concediendo eso, tema humano. Alguien nos hizo mal, tema humano. Perdimos un trabajo, empleador humano. Nos han traicionado, a Cristo también. El mundo espiritual pasa por otro lado. Romanos 8:27. Mas el que escudriña sus corazones, o los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Con esto vamos a concluir las dos características de la intercesión del Espíritu Santo en la oración. Primer punto, como decía el Evangelio según San Juan capítulo 4 y Cristo, los verdaderos adoradores lo son en espíritu y en verdad. Si yo no estoy alineado con el Espíritu Santo, quien es que me dice cómo orar, yo no puedo orar. Voy a estar casi en la carne, crudo, tibio. Pero si estoy enardecido en el Espíritu, Dios me va a escuchar. Y segundo punto, el Espíritu Santo me da poder, me ministra poder. Consecuencia lógica de ser un cristiano de oración. Dios mío, quiero servirte. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A quién quieres que yo ayude? ¿A quién quieres que yo lleve palabra? Hermanos, hermanas, como decía San Pablo, en la humillación, en el reconocimiento que nada podemos sin Cristo, somos fervorosos adoradores de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder, nos dice Dios, se fortalece en tu debilidad. Bendiciones. Nos vemos.